desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas, cápsulas, efemérides. Conducción a cargo de Pedro Cázares y Gabriela Valderrama. Iniciamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Voces y Diálogo con Historia, programa de la Facultad de Historia para Radio UAS. Estamos transmitiendo desde Culiacán por el 96.1 FM, el 1150 AM y para la ciudad de Los Mochis por el 102.9 FM. Les saluda a su amigo Rafael Ayala y Gabriela Valderrama. Gabriela, buenas tardes. Muy buenas tardes, les saludamos afectuosamente a todos los que nos acompañan a través de nuestra página de Facebook de la Facultad de Historia. Les agradecemos muchísimo que nos estén escuchando. Ya como bien saben, estamos transmitiendo a través de Radio UAS, también en la televisión de Radio UAS y de nuestra página de Facebook en Live. Aquí estamos en vivo para todos ustedes. Y nada más quiero robarme 5 minutos para hacerles un anuncio de que esta es mi última participación en el programa y quiero agradecer enormemente a la Facultad de Historia por darme la oportunidad de estar aquí frente a estos micrófonos. Es una gran experiencia, un aprendizaje diario, continuo. Y entonces para mí ha sido fabuloso. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gabriela. Tenemos como invitada a la doctora Lorena Cortés Manresa. Ella es catedrática e investigadora de la Universidad de Guadalajara y fue invitada por la Coordinación de Posgrado de la Facultad de Historia. Saludos, doctora. Bienvenida a su programa. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación y envío un cálido saludo a todo su auditorio. Muchas gracias. Gabriela Valderrama, ¿qué noticias tenemos en la facultad? Muy bien, pues antes de entrar de lleno con la entrevista con nuestra invitada, ella, como dijo el maestro Rafael, efectivamente está invitada para dar una clase para los alumnos de posgrado de nuestra Facultad de Historia, para los alumnos del doctorado. Tienen una sesión intensiva, ha sido súper interesante, con muchísimo trabajo y los jóvenes realmente han tenido que ponerse a trabajar en serio porque aquí la maestra es exigente y lo que sigue. Entonces, vamos a hacer una invitación a todos cordialmente. Queremos invitarlos porque mañana la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Facultad de Historia y su cuerpo académico de Historia Sociocultural, nos invitan a la presentación del libro Entre Fuegos, Memoria y Violencia de Estado, de la doctora Aurelia Gómez Unamuno. Como les dije, la invitación es para mañana, miércoles 6 de julio a las 10:30 de la mañana, en el Auditorio de Humanidades de nuestra facultad. Están todos cordialmente invitados. Los esperamos. Bueno, la doctora Cortés Manresa es maestra en estudios étnicos y del lenguaje por el Colegio de Michoacán y doctora en Ciencias Sociales por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Es maestra invitada el día de hoy y nos hablará sobre un proyecto que desarrolla en el Centro Documental y Literatura Iberoamericana Carmen Balcells, titulado Recuerdos de la Abuela Yaya, lecturas jaliscienses del siglo XIX. Doctora, ¿cómo inició la idea de este proyecto? Fabuloso, por cierto. Pues muchas gracias de nuevo. Y este proyecto inició pues como de parte de un estímulo por estas viejas prácticas que había antes de que las abuelas se sentaban a platicar historias a sus hijos, a sus nietos, ¿no? Y ellos se tiraban alrededor pues para escuchar estas historias. Muchas de estas historias pues vienen de la memoria colectiva de una época o de un espacio geográfico. Y en el caso que nos ocupa, pues bueno, nosotros nos propusimos como parte del gran proyecto de designación de Guadalajara como capital mundial del libro, traer esta experiencia que ya venía yo por años pensando, cómo cuajarla, cómo materializarla, y tratando precisamente de hacer una labor de rescate profundo sobre
las fuentes impresas del siglo XIX, no solo las literarias, sino también las crónicas históricas, algunos manuales de urbanidad y buenas costumbres, o sea, mucha de la textualidad que se produjo en el siglo XIX, desafortunadamente el público en general no tiene acceso a este tipo de fuentes. Y me parece muy importante que en esta sociedad actual en la que el presentismo parece que es lo que priva en las juventudes, pues traer precisamente un poco esta memoria colectiva del pasado, de cómo se veía Guadalajara, de cómo se vivía Guadalajara, pues me pareció importante traerlo a través de la voz de este personaje que se me ocurrió crear, que es precisamente la abuela Yaya, ¿no? Y pues la abuela Yaya tiene, yo digo, elementos de varias de mis hermanas. Yo soy la más chica de una familia originalmente de 13 y ahora de 7 vivos. Y pues todas mis hermanas ya son abuelas, algunas bisabuelas, y pues siempre de alguna manera nos instruyen o nos educan o nos recuerdan que nos educaron, por ejemplo, a través de refranes, ¿no? Sí. Eso se usaba mucho, como que si naces pa' maceta no pasas del corredor, o camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? O ese tipo de enseñanzas que venían del imaginario popular, pues creo que con el tiempo se han ido perdiendo. Y me parecía interesante pues rescatar mucho las expresiones populares, pero todo lo que esa memoria nos dice de nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestros hábitos anteriores a esta modernidad o posmodernidad que vivimos ahora, ¿no? Y así es como surgió originalmente este trabajo, que dialogué con una muy buena amiga y compañera, que es la coordinadora del Centro Documental Carmen Balcells, la doctora Blanca Estela Ruiz Zaragoza, descendiente de uno de los escritores que yo antologué para este proyecto. Yo no lo sabía hasta que lo platiqué después con ella. Sí. Pero ella de mil amores dijo, pues el Balcells es tu casa y con muchísimo gusto te abrimos las puertas para que lleves a la materialización este proyecto. Entonces, a través del apoyo técnico del maestro Alejandro Reynoso, pues nos dimos a la tarea de empezar a grabar estos podcasts, que teníamos la intención, y así sigue siendo esa intención, de ponerlos a disposición en la página. La gente los puede escuchar ahí o los puede descargar también para traerlos en su teléfono. ¿Lo puede leer? Y lo puede leer, porque la intención no era solamente como que se diera a conocer lo que yo estoy haciendo en este proyecto, sino que también la gente pueda acercarse a las obras originales que tenemos digitalizadas y a las que pueden tener acceso en la página. Entonces cualquier persona puede entrar a la página y leer el cuento o el relato o la crónica original escrita por su autor en el siglo XIX. Y estas cápsulas pues tratan también de rescatar un poco esta información que tiene que ver, no de manera muy profunda, haciendo una extensa biografía del escritor, ¿no? sino sobre todo acercándolo a la textualidad producida. Y pues esta textualidad tiene precisamente esa como latencia muy decimonónica, ¿no? Muy del siglo XIX. Cuando escuchen el podcast, pues se darán cuenta que la adaptación ha traído a la contemporaneización del lenguaje, porque hay frases y expresiones muy del XIX que son difíciles de comprender ahora en el siglo XXI. Entonces lo que hicimos fue un poco pues actualizarlas, como modernizarlas, claro, para que la gente pues tuviera mejor comprensión del contenido, y luego ya pueden acceder al texto original y allí verán realmente cómo está el discurso usado por el escritor, ¿no? Yo cuando estaba leyendo los podcasts, yo me imaginaba la abuela sentada, como es así, ¿no? La abuela sentada, los nietos esperando con ansias la experiencia a contar, la historia a contar, ¿no? Incluso le exigían a la abuela que les contara precisamente una anécdota, una historia. Y eso es interesante porque une a la familia, doctora, y se refleja en ese podcast. Sí, bueno, pues esa era un poco la intención, recrear ese tipo de prácticas que creo que ya no se llevan a cabo de manera... Acostumbran mucho que digamos, claro. Ya no son tan cotidianas, pero que pues tendríamos de alguna manera que pues tratar de rescatar, ¿no? Porque
a fin de cuentas creo que parte del reforzamiento identitario pues nos viene de la enseñanza de generación en generación a través de nuestros propios linajes, ¿no? Así es. Además, aquí en este podcast, por ejemplo, podemos ver que confluyen perfectamente historia y literatura. Entonces, dos géneros que usted domina a la perfección. Entonces, como son, se nota el gusto, se nota la mano, pues, de la autora. Y ahí sí me gustaría ver cómo fue que, si es un proyecto, cómo fue que se le ocurrió además la caracterización, cuántas personas la apoyan en este proyecto. Bueno, pues sí, la caracterización surgió primero creando el personaje de la abuela, ¿no? Claro. La famosa Yaya. La famosa Yaya, la verdad es que ya se ha hecho bien famosa en muy poco tiempo. Pero bueno, originalmente el proyecto, pues yo no sabía que se iba a poder contar con más voces, pero pues precisamente la doctora Blanca Ruiz, el maestro Alejandro, también pues participaron haciendo algunas voces. Yo hice la adaptación del texto, que tratamos de que sea condensada en pues no más de 4 o 5 minutos, ¿no? O 8 cuando mucho, porque hay textos muy largos, entonces sí es un esfuerzo bastante difícil el que hacemos el que hago en lo personal, Claro. para condensar un texto amplio en 3 o 4 cuartillas, ¿no? Señalando como los diálogos que me parecen más significativos para mantener el hilo narrativo y que no se pierda un poco el sentido de la obra original. Así que pues bueno, unas voces las hago yo, otras voces las hace la doctora Blanca, otras voces las hace el maestro Alejandro Reynoso, y también debo confesar que mi hijo Juan Quitsepio Cortés también hizo voces en algunas de las cápsulas. Y pues bueno, yo siempre he dicho, todas las voces son bienvenidas, ¿verdad? Porque eso le da pues mayor riqueza al intercambio auditivo de este registro histórico. Así que pues bueno, ha sido una aventura, y ha sido también muy divertido grabarlas, Claro. debo decirlo, Sí, ¿no? sí, claro que sí. Muy divertido. Se nota. Y con mucha pasión, se nota la verdad, la pasión con la que están hechas y el equipo de trabajo que está conformado para este tipo de narraciones, ¿no, doctora? Sí, bueno, pues a veces lo hacemos pues en espacios en los que se supondría que ya no tendríamos que estar trabajando. Eso hay que decirlo. Algunas de mis alumnas dicen, bueno, maestra, pues ¿y a qué horas lo hace? Y le dije, pues cuando no estoy dando clase, cuando no estoy en una reunión, cuando no estoy dando una asesoría, a veces cuando el maestro Alejandro Reynoso, que es el que graba y produce y hace toda la unión de las voces y demás, cuando él también tiene tiempo para grabar, ¿no? Fuera de su horario de trabajo. Entonces, sí, ha sido un esfuerzo pues mayúsculo de parte de todos los que colaboramos en este proyecto, porque luego uno está muerto y dice, ay no, ya me quiero ir a descansar, y dice, no, pues podemos grabar hoy a las 4:20 y ya voy para allá. Y así. Muy bien, doctora. Vamos a continuar. La historia es la ventana del conocimiento del pasado. Regresamos después de un corte.